epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central en el que la actividad cerebral normal se altera, lo que provoca convulsiones o periodos de comportamiento y sensaciones inusuales y a veces pérdida de la conciencia. Esta noche en Buena Salud conversamos acerca de la epilepsia junto a la doctora Aida Echavarría, neuróloga. Gracias vos, doctora. Saludos, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? ¿Se siente bien? Para los amigos televidentes, ella es doctora. ¿Eh? Ella es doctora. Gracias. Gracias. Lo hubiéramos pensado antes. Doctora, la epilepsia. Bueno, como dijo la voz que me adelantó un poquito del trabajo, cuando hablamos de epilepsia tenemos que comenzar hablando de convulsiones. Entonces, definir convulsiones es una alteración en la electricidad del cerebro. Entonces, esa alteración provoca movimientos. Normalmente todas las personas conocen como convulsión solamente los movimientos bruscos que hace una persona, que dicen ataque, la gota, depende de la jerga que tú ¿La dices. gota y la epilepsia es lo mismo? No. ¿Qué es la gota? Eso puede ser una enfermedad ya de nefrología, puede ser de hígado, muchas cosas. O sea, ¿Del hígado? Sí. Depende del contexto que la persona esté hablando. Okay. Pero mucha gente dice la gota, muchas personas del campo, cuando la persona cae al piso y hace movimientos. Uy. Entonces, la convulsión es esto. Entonces, hay una alteración a nivel cerebral que puede provocar movimientos. Ya cuando hablamos de epilepsia es que la persona hace este episodio más de una ocasión, en por lo menos 24 horas. Esto puede durar de 30 segundos hasta 2 minutos. Hasta 2 minutos. Sí. ¿Hay personas que pueden perder la vida en ese ataque? Sí, ¿por qué? Porque si la convulsión pasa de más de 2 minutos, estamos hablando hasta de un estatus epiléptico, que inmediatamente tiene que el paciente ser llevado a la emergencia porque ese estatus puede durar hasta media hora. Y como dije anteriormente, hay una alteración a nivel cerebral que va matando las neuronas y el paciente puede llevar el traste con la vida del paciente. Muy bien, me gustaría que los amigos televidentes, si tienen un familiar que sufra de epilepsia, que nos llamen a nosotros, coloca el teléfono en pantalla y también las redes, por favor, estén atentos para tales fines, cualquier pregunta que le quieran hacer a la doctora. Doctora, esta enfermedad, ¿le podemos llamar así? Sí, es una enfermedad. ¿Una enfermedad? Sí. ¿Verdad? ¿Es curable? No, es controlable, se controla, porque depende de las causas. Hay diferentes causas para las epilepsias. En los niños puede ser una epilepsia una convulsión, perdón, por fiebre. Ya en adultos la mayoría de casos son por traumas. En este país que andamos con los motores al loco, ya sean infecciones a nivel del sistema nervioso central como la meningitis, encefalitis, tumores cerebrales, eventos vasculares. Ya si en el caso de que pueda ser que no vuelva a pasar la convulsión, es si hay una alteración metabólica o con el exceso de alcohol o el aumento de la glicemia en sangre o la disminución de la misma. Entonces hay diferentes causas. Lo primero para poder hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuado es identificar la causa de por qué el paciente está convulsionando y entonces por ahí poder llevar a un manejo adecuado. Muy bien, usted habla de los niños. Los niños también tienen una oferta en esta enfermedad, pero en una tesitura más mínima que un adulto. No, es que depende mucho de genética en algunos casos. Hay pacientes que desde la niñez tienen desde el nacimiento tienen algún problema genético o durante el parto o el posparto el paciente puede tener algo que haya pasado que le lleve a tener convulsiones. Entonces depende de la causa, depende de la edad, depende de cuándo se diagnostica. En los niños de esto se puede identificar qué tipo de síndrome el paciente puede tener que lleve a convulsionar al paciente. Muy bien, buenas noches, saludos. Sí, buenas noches, Pombo, y a la distinguida y hermosa doctora. No, a la doctora. Sí. A la doctora. Sí, claro. Una pregunta se me ocurre, y dada esta situación de la cual una inmensidad hemos padecido, que es el COVID, y se ha dicho que después que pasa, cualquier sea la modalidad que haya afectado a la persona, el Omicron, el Delta, lo que sea, que le haya dado, deja secuela en el corazón, en el cerebro, y realmente hemos experimentado que, por ejemplo, la memoria reciente se olvida, se pasa, a usted se le olvida hasta el nombre,
¿Es cierto que puede el COVID causar lesiones cerebrales? Porque me luce que ella es especialista en asuntos del cerebro y eso. Sí, no así lo vi es. desde el comienzo. Bueno, realmente cuando hablamos de secuelas neurológicas post-COVID, lo que sí se ha comprobado mucho y la mayoría de pacientes sufre son dolores de cabeza, cefaleas, en algunos casos la parte de la pérdida del olfato, que va ligado también con la pérdida del gusto. Estadísticamente no se ha podido comprobar que por COVID sea una causa primaria de un daño cerebral per se. Pero todavía estamos comenzando con esto y ahora que se está investigando un poquito más. Pero normalmente la causa, lo principal que se ha visto en pacientes con COVID es que inician o continúan durante un tiempo después con muchos dolores de cabeza, en algunos casos puede provocar un poquito de mareos, pero el resto que sea por COVID de primera instancia, que tenga algún daño cerebral, todavía como que no hemos podido terminar de colaborar. Igual que hay pacientes que han despertado muchísimas enfermedades inmunológicas, por también la vacuna, pero tampoco podemos decir que es 100% real. Doctora, una persona que sea epiléptico, ¿es que se dice? Sí. ¿Tiene problemas de la mente también? No necesariamente, no necesariamente. Puede Pero causar daño cerebral. A veces tiene el palé junto, ¿o no? Sí, porque primero para poder decir que si el paciente tiene, me imagino que me está diciendo que tiene alguna una enfermedad psiquiátrica, Sí, me sí. imagino que por ese lado. Entiendo que tenemos primero que descartar si es de verdad que es algo psiquiátrico o algo fisiológicamente neurológico. ¿Por qué? Porque depende en qué lugar del cerebro, tenemos lóbulos a nivel cerebral, depende de en qué lóbulo esté el paciente presentando la actividad eléctrica normal, pues el paciente puede tener diferentes síntomas. O sea, lo dije anteriormente, no es necesario que solamente sea un tipo de convulsión. Hay diferentes tipos de convulsiones y se manifiesta de diferentes maneras. No todo el mundo es una sola causa. Buenas noches, saludos. Buenas noches. Saludos, pregúntele a la doctora, por favor. Doctora, y después cuando le da el COVID, ¿el canario le puede afectar? Si usted está flojo, amigo, bébase su patilla. Le recomiendo un urólogo. Yo soy neuróloga de la cabeza aquí. Es de esta cabeza, que ya sabe. ¿Qué hombre el diablo es? Pero puede ir a un urólogo a ver qué está pasando. Les recomiendo. Pero de eso usted no sabe nada. De eso no. Ya. Y a veces se confunden realmente. No, pues yo estaba confundido, yo estaba loco para trollámele. Yo estaba loco por decirle a usted, mire. No. Pero está bien. Mire, algo muy importante. Usted dice que no existe una cura definitiva. No, se controla. Con la epilepsia. Sí. Solamente se controla. Sí. ¿Debe ser medicamentos de por vida? Normalmente sí. Vuelvo y repito, depende de la causa que tenga la epilepsia, por qué el paciente convulsiona o se diagnostica con epilepsia. Pues normalmente, depende de eso, se utiliza el tratamiento, ya sea de por vida o en dado caso de que si hay algo que lo cause, como dije anteriormente, o que le suba el azúcar, tenga algún desequilibrio a nivel del cuerpo, pues si se cura eso, normalmente se espera que no vuelva a convulsionar más. Entonces depende de la causa de la convulsión. Buenas noches, saludos, buenas noches. Buenas noches. Pregúntele a la doctora, por favor. Doctora, yo tuve una confusión de droga. ¿Y dónde es que te habías metido? Salga, papá. Yo no lo escucho. Hable alto. ¿No me escucha? Ahora sí. Diga. Ok. Yo tuve una convulsión y duré media hora inconsciente. El 911 me llevó a San Isidro ahí. Me hicieron todos los estudios y salí sin nada y me pusieron un tratamiento de Dilantin 100. Pero Dilantin. a veces siento como que un parpadeo del lado izquierdo. Tenga y cuenta. siento que vuelvo a convulsionar. No me ha vuelto a dar. ¿Qué me dice de eso? Hay epilepsias que son idiopáticas, que no se sabe nunca, ¿Qué es eso? que no se sabe la causa del por qué el paciente convulsiona. Ok. Entonces hay que investigar bien. Si fue una sola convulsión solamente, lo que él dice que duró 30 minutos sin tener conciencia se llama un estado posictal, que a veces en pacientes puede durar hasta 72 horas después que el paciente convulsiona.
Entonces hay que investigar el por qué, porque a veces también hay convulsiones que son subclínicas, o sea, el paciente no presenta convulsiones físicas y a nivel cerebral sí se presenta una convulsión o tiene algo que no lo relacionan como que puede ser una convulsión, porque vuelvo y le digo, depende del lóbulo que el paciente esté afectado, pues puede presentar algún síntoma, entonces sería bueno que vea un neurólogo. Muy bien, Bueno. quiero hacerle saber a toda la población que la doctora está en clínica. Yo estoy en Clínica Corominas, estoy en Neuroinc en Los Jardines y estoy en Sensavit en Tamboril. Muy bien, ¿hay un teléfono de contacto directo? Bueno, en Corominas puede comunicarse al teléfono de Corominas, el 809-580-1171. En Neuroinc es 809-241-0001 y en Sensavit es 809-580-3555. Por ahí. Vamos a imitar con mucha frecuencia aquí, si usted está de acuerdo. A su orden siempre. Porque su cara, su rostro como que me da frescura, de verdad. Bueno, a su orden ¿Verdad? siempre. Es más, usted es una mujer que sin querer se ve atrevida. Bueno. ¿Verdad que sí? Bueno, ya lo saben, muchachos. Nos fuimos, Witty, Witty.